¿Sabías que en la época del Imperio Español en América tuvimos diversidad de industrias? Estas industrias nacieron de la necesidad debido a que desde 1526 había muy pocos buques mercantes que viajaban desde España hasta América. Desde 1526 se les prohibió a los buques mercantes partir de España sin protección. Debían ir en flota y armados, de acuerdo a las normas de la Casa de Contratación de las Indias. Los gastos de estas flotas que protegían la navegación estaban cubiertos por un impuesto a las importaciones y a las exportaciones que se llamaba avería. Este impuesto supuso una pesada carga al comercio americano, ya que llegó a representar un 30% del valor de las mercancías en América. Estas flotas armadas protegían a los buques de comercio debido a que en ese momento las aguas estaban atestadas de piratas. Este sistema de flotas estuvo vigente por más de 200 años. En 1566 se establece que al año solamente podían partir 2 flotas desde España hacia América. Una de ellas salía en primavera hacia el Golfo de México. La otra partía en verano hacia el Istmo de Panamá. Cabe mencionar que a veces se omitía una flota al año y que hacia mediados del siglo XVII se volvió más irregulares las salidas. Inclusive hubo años en que no partió ninguna flota de España a América. Partiendo de este contexto podemos entender cómo es que en América empezaron a surgir las industrias debido a la irregularidad del comercio desde España a América. América se vio forzada a abastecerse a sí misma de productos manufacturados. Malaspina, un escritor del siglo XVII, nos comenta que en el Perú había un movimiento fabril bastante intenso, ya que tenían más de 150 obrajes y cada obraje tenía 20 telares, dándonos en total más de 3000 telares. Tadeusz Henke, un naturalista alemán del siglo XVIII, nos comenta que en Cochabamba, Bolivia, se consumían más de 30.000 a 40.000 arrobas de algodón en sus manufacturas. El obraje es la forma en la que se anuncia en la América española la etapa manufacturera. Estos centros manufactureros se desplegaban desde México hasta Córdoba del Tucumán. Estaban casi siempre a la orilla de los ríos porque utilizaban el agua como fuerza motriz. El historiador norteamericano Clarence H. Herring nos comenta en su libro El Imperio Hispánico que la manufactura más desarrollada era la textil. Dice que hubo un desarrollo temprano de la industria de la seda en Nueva España, o sea, lo que hoy llamamos México. Dice también que se produjeron tejidos de lana y algodón. Destaca el historiador también que aparecieron obrajes en los pueblos indígenas como en las ciudades españolas. Comenta el historiador que las industrias textiles fueron reconocidas desde tempranos decretos reales. Nos dice que la cantidad de establecimientos se multiplicó proporcionalmente al crecimiento de la población. Destaca el célebre historiador argentino José María Rosas que hasta el advenimiento de la Revolución Industrial del siglo XVIII, la manufactura de América pudo competir con los productos europeos en calidad y precio. Los territorios de Hispanoamérica tenían la ventaja de estar integrados en un mismo espacio, donde no existían las aduanas, tenían una moneda común y hablaban el mismo idioma. De esta manera tenemos como un ejemplo que los textiles de Tucumán, de lo que hoy es Argentina, se vendían en Bolivia y Chile. En las provincias argentinas de Tucumán, Santa Fe y Córdoba se criaban mulas que se enviaban a las ciudades de Perú, Cusco y Arequipa e incluso llegaban a Quito, que lo que hoy es Ecuador, y al sur de Colombia. Cabe mencionar que las mulas eran los camiones de la época. Así las mulas partían cargadas desde estas provincias argentinas de yerba mate, que en ese tiempo se le conocía como el té de los jesuitas.
También de productos de cuero como monturas, botas y cinturones, entre otros muchos. Las miles de mulas eran necesarias para este cordón protoindustrial y minero que se extendía desde Bogotá hasta Córdoba. Buenos Aires y Santa Fe enviaban ganado vacuno a Perú que los comerciantes intercambiaban por productos textiles. Las provincias argentinas de La Rioja y Mendoza vendían vinos. Tucumán exportaba carretas y materias primas para la industria minera debido a que tenía una gran riqueza de bosques. Cada región del virreinato se especializaba en una o dos mercancías que tenían un precio competitivo en el mercado. El desarrollo del proceso de industrialización fue tan vertiginoso y eficiente que el 2 de septiembre de 1587 el obispo de Tucumán, Fray Francisco de Vitoria, hizo la primera exportación de textiles. Sombreros, frazadas y sobrecamas tejidas en Santiago del Estero iban rumbo a Brasil. En el mismísimo siglo XVI, cuando en América se estaban desarrollando las industrias textiles, entre otras muchas, Inglaterra, con la reina Isabel I a su cabeza, estaba tomando las medidas adecuadas de proteccionismo para que su industria textil creciera, comparándolos también con las 13 colonias británicas en América del Norte, que apenas subsistían con la agricultura, ya que Inglaterra había vetado su desarrollo industrial. Como hemos podido apreciar en estos interesantes datos, la América hispana tuvo desde el siglo XVI importantes industrias, mucho antes que Inglaterra y otros países como Estados Unidos y también europeos. La inexistencia de aduanas entre los territorios que conformaban los virreinatos de Hispanoamérica hizo posible que pudieran moverse las mercancías más libremente, que pudiesen tener precios competitivos y también notar que había una situación laboral tan beneficiosa que podemos considerar que había pleno empleo gracias a las exigencias de mano de obra de las manufacturas desde el siglo XVI. También cabe mencionar que en parte la incapacidad de España por tener una ruta marítima comercial eficiente fue lo que provocó las industrias en América. Tuvimos que abastecernos por nosotros mismos desde el siglo XVI. Esto rompe con el mito colonial de la Hispanoamérica. No existían tales colonias, sino que eran virreinatos autónomos, incluso en sus industrias. Podría abastecerse a sí misma y eran bastante autónomas con respecto a la política y a la organización territorial. Claro, siguiendo ciertos lineamientos de la metrópoli española, pero teniendo cierta autonomía. No había una relación entre la metrópoli industrial y las colonias que solamente se dedicaban a hacer la materia prima, como sí lo hubo después de las independencias del siglo XIX en toda Hispanoamérica. Como sí lo hemos podido observar en las respectivas historias de nuestros países hispanoamericanos a partir del siglo XIX y XX, convirtiéndonos en los graneros de Inglaterra y luego de Estados Unidos. Siendo así que la historia de nuestros países latinoamericanos se ha convertido en ser los hacedores de la materia prima para los países industrializados de primer mundo, Inglaterra, Europa y Estados Unidos. El tema de la decadencia industrial en América la veremos en otro video. Muchas gracias por apoyarme, que pasen un excelente día y muy amables por seguirme dando like y seguir compartiendo, y guárdenlos también ahí en los favoritos, que eso me ayuda mucho. Adiós.